Mi prometida confesó que se acostó con mi amigo. Le agradecí la sinceridad, y luego los eché a los dos. Compartí sus fotos con todos y, días después, recibí una inesperada llamada de su pastor. Mi nombre es Marco. Tengo 32 años. Y durante los últimos 6 meses, he sentido como si estuviera luchando por regresar a esa edad desde un lugar más oscuro, más distante, como si hubiera envejecido de golpe. Todo comenzó un martes. Lo recuerdo con una claridad absurda, incluso los detalles más triviales. Acababa de recibir una comisión importante en el trabajo, de esas que te hacen sentir que, al fin, todo empieza a ir a tu favor. Estaba en mi despacho, con la luz de la pantalla reflejando la satisfacción de estar reservando una cabaña absurda y carísima para un fin de semana con mi prometida, Isabel. Faltaban 6 meses para la boda. Todo parecía estar en su sitio, hasta que ella apareció en el umbral de la puerta. Era como ver un espectro irrumpiendo en medio de una celebración. Tenía una expresión en la cara que nunca le había visto, una mezcla incomprensible de lástima y miedo. Sentí que el estómago se me encogía. Pensé que era algo trivial. ¿Problemas con el coche? ¿Una tarjeta rechazada? ¡Qué ingenua esperanza! ¿Qué pasa?, pregunté, cerrando rápidamente la página de reservas. Ella giraba el anillo que yo mismo le había entregado, ese gesto nervioso que solía parecerme encantador. Marco, tengo que decirte algo con total sinceridad, dijo, con un tono que ya me anunciaba todo. Sinceridad. La palabra sonaba extraña viniendo de su boca. Cometí un error, dijo, casi sin voz. Me acosté con alguien. La frase no tuvo sentido al principio. Quedó suspendida en el aire como algo irreal. Mi mente se apagó por completo. No sentí furia, ni siquiera un estallido. Solo un silencio profundo que ahogó todo. Un vacío. Vale, me oí decir. Mi voz era sorprendentemente serena. ¿Con quién? Ella se estremeció como si le hubiera gritado. No importa, fue un error. Te amo. De verdad, para mí sí importa, Isabel. ¿Quién fue? Entonces empezaron las lágrimas. Exageradas, teatrales, como ensayadas. No volverá a pasar. Podemos superarlo. Te lo juro. ¿Quién? Repetí. La palabra fue como una roca. Entre sollozos, finalmente lo soltó. Álvaro, mi mejor amigo desde la adolescencia, el que se suponía que iba a estar a mi lado como padrino de boda. El mismo Álvaro que en ese momento estaba tirado en mi sofá, supuestamente tratando de recuperarse de una mala racha. El mismo al que le presté 2000 euros hacía un par de meses. Las piezas no encajaron, se fundieron, como soldadas con rabia, formando algo grotesco. No grité, el vacío dentro de mí era demasiado grande para eso. Asentí. Gracias por contármelo. Me levanté y caminé hacia el salón. Álvaro levantó la vista del televisor, con una bolsa de mis patatas favoritas en el regazo. Al ver mi cara, y luego el rostro de Isabel detrás de mí, sus gestos habituales se borraron. Sabía lo que venía. Álvaro, dije, con una calma que me asustó incluso a mí. Prepara tus cosas. Tienes 5 minutos. Marco, hermano, déjame explicarte, intentó, poniéndose de pie de golpe. No hay nada que explicar. Te quedan 4 minutos. Fui a la puerta y la abrí. El aire de la tarde se coló en la casa. Me giré hacia Isabel. Tú también. Lleva lo que necesites por esta noche, y vete. Marco, por favor, sollozó, elevando el tono hasta un grito desesperado. Esta también es mi casa. La corregí con frialdad. Esta casa es mía. Está a mi nombre. El crédito sale de mi cuenta. La compré 5 años antes de conocerte. Fuiste una invitada. Y tu tiempo aquí se acabó. Te quedan 3 minutos. Los siguientes instantes fueron un caos de llantos, abrigos y maletas. Isabel decía entre lágrimas que yo estaba siendo cruel, que exageraba. Pero yo seguía ahí, de pie en la puerta, sin moverme. Cuando pasó a mi lado, ya con su bolsa, se giró con una expresión fingida de dignidad. ¿Vas a tirar por la borda 5 años por un error? No fue un error, Isabel, dije mirando hacia ella y luego a Álvaro, que ya estaba en el porche, encogido. No fue uno, fueron 1000 pequeños errores que nos trajeron hasta esto. Ahora salgan. Ella salió furiosa al jardín, y como último acto patético de rebeldía, arrancó la llave de mi casa de su llavero y la tiró al césped. Cayó con un leve ruido. Yo observé cómo descendía. Luego cerré la puerta, eché el cerrojo y apoyé la frente en la madera. El silencio me envolvió. No bebí, no rompí nada. Solo volví al despacho, cada movimiento calculado. Había instalado unas cámaras de seguridad tiempo atrás por un paquete robado. Una apuntaba al porche, otra al salón. Llevaba semanas pensando en quitarla del salón por privacidad. ¡Qué ironía! Revisé las grabaciones. No tuve que buscar demasiado. Allí estaban, en el sofá. Ese mismo sofá en el que Álvaro había dormido varias veces. La familiaridad entre ellos era aún más dolorosa que el acto en sí. Tomé capturas de pantalla, imágenes claras, donde se les veía a ambos. Elegí con cuidado, nada explícito, lo suficiente para mostrar la traición. El objetivo no era lo gráfico, sino lo que representaba. Y entonces, con una calma helada, creé un grupo de chat. Incluía a nuestros padres, hermanos, amigos más cercanos y toda la comitiva de la boda. El título, importante respecto al enlace. Subí las fotos. No añadí nada exagerado, solo una frase directa e irrefutable: la boda se cancela. Isabel ha estado acostándose con Álvaro, el padrino de boda, en mi propia casa. Cualquier duda, por favor diríjanla a ellos. Necesito espacio. Acto seguido, bloqueé a todos los contactos de ese grupo y apagué el teléfono, aislándome del desastre que acababa de provocar. A la mañana siguiente, en el césped cubierto de rocío, encontré la taza de té que ella había lanzado antes de irse. La levanté y la guardé en el bolsillo sin pensar mucho. Llamé a un cerrajero y para el mediodía ya había cambiado todas las cerraduras. Luego me dediqué, con una precisión casi quirúrgica, a retirar cualquier rastro de ambos de mi casa, su ropa, los videojuegos prestados de él, el cepillo de dientes que ella había dejado en el baño. Todo lo empaqué en bolsas negras de basura y lo dejé en la acera. Han pasado 3 días. Mi hermana logró contactarme a través de la laptop. Lo siento tanto,
Marco. Aquí estamos todos para cuando estés listo. Lo que hicieron no tiene perdón. Me reconfortó un poco. Esta mañana recibí un mensaje de voz en el teléfono, recién reactivado. Era un número desconocido. Lo dejé correr. La voz era pausada, paternal, cargada de preocupación. Era el pastor Geral, el consejero espiritual de la familia de Isabel y quien iba a oficiar nuestra boda. Decía que necesitaba hablar conmigo con urgencia sobre la gracia, el perdón, por supuesto, sobre la significativa y no reembolsable contribución económica que los padres de Isabel habían hecho para reservar el lugar del evento. No le respondí. Bebía café mientras escuchaba, y por primera vez, sentí como la anestesia emocional comenzaba a disiparse. En su lugar apareció una sensación firme, helada, un peso denso que reconocí como claridad. La de un hombre que lo perdió todo y ya no tiene nada que temer. Ellos creen que esto se trata de una sola noche, que unas lágrimas y oraciones lo arreglan. No tienen idea de lo que realmente significa esto. Actualización. Han pasado 2 semanas desde que todo estalló. Al principio, ese silencio que tanto deseaba me dio cierta paz, pero ahora se ha convertido en una constante vibración de mensajes y una marea lenta de consecuencias. Finalmente devolví la llamada al pastor Geral, más por curiosidad que por deseo de reconciliación. Quería escuchar el tono del juego. La conversación fue una clase magistral de presión disfrazada de compasión. Habló de la fragilidad humana, del perdón divino, del compromiso sagrado. Yo solo emitía respuestas ambiguas, esperando que llegara al punto. Marco dijo con voz melosa: como imaginarás, los padres de Isabel están devastados. Hicieron un adelanto considerable, $20,000, para el lugar del evento. Dado que tú fuiste quien canceló oficialmente la boda, ellos esperaban que, en un acto de caridad cristiana, consideraras devolverles ese dinero. Tomé un sorbo de agua antes de responder. Pastor, yo no cancelé nada. Lo que anuló la boda fue una traición. La falta fue de su hija, no mía. El dinero invertido es el costo de esa decisión. No es mi deuda. Intentó insistir, acusándome de actuar movido por la venganza. Lo dejé hablar unos segundos antes de interrumpirlo. Pastor, lo que compartí fue la versión educada de los hechos. Si hubiera querido venganza, créame que habría sido otra historia. Dígale a la familia que ese asunto lo resuelvan con Isabel. Colgué sin darle tiempo de contestar. Después vino la avalancha de mensajes desde cuentas anónimas. Los de Isabel eran una montaña rusa de súplicas entre sollozos y ataques llenos de rencor. Me arruinaste la vida. Mi propia madre no puede mirarme a la cara. Es tu culpa. No tenías derecho a exponerme así. Estoy hablando con un abogado. Invertí 5 años en nosotros. Ese hogar lo construí yo. Me corresponde la mitad. Luego vino Álvaro, con un tono patético disfrazado de disculpa. Hermano, me suspendieron. El jefe está furioso. Es tu tío. Tienes que ayudarme. Aquellos $2000 fueron un regalo, lo sabes. Ahora no tengo nada. No respondí a ninguno. Reuní todo ese material, amenazas, exigencias, súplicas, y se lo envié a un abogado que me recomendó un amigo. Le llaman el tiburón. En nuestra primera reunión, yo no era más que un manojo de nervios y rabia contenida. Caminaba de un lado a otro de su oficina mientras le contaba todo. Él solo escuchaba, con los dedos entrelazados, hasta que una sonrisa lenta y gélida se dibujó en su rostro. Bien, dijo al final. La ira es buena, nos da energía, pero vamos a usarla con precisión, sin errores. Su tarifa era altísima, pero en ese momento me pareció una inversión incalculable. Pocos días después, llegó la primera carta del abogado que Isabel había contratado. Era exactamente lo que ella había amenazado, un reclamo de matrimonio de hecho, una exigencia por la mitad de mis bienes, incluyendo la casa, ahorros, inversiones, y además una demanda por angustia emocional causada por la supuesta humillación pública. El tiburón solo soltó una carcajada. Esto parece cosa de principiantes, comentó mi abogado antes de redactar una respuesta tan precisa y contundente que, si fuera posible, habría hecho arder el papel donde fue impresa. Explicó claramente que yo era el único propietario legal del inmueble desde mucho antes de iniciar la relación con Isabel. No teníamos cuentas conjuntas y existía jurisprudencia en nuestro estado que respaldaba mi posición. Además, incluyó una notificación formal, pero firme, advirtiendo que si decidían llevar el asunto a juicio, todo el material probatorio, incluyendo los vídeos sin editar de sus encuentros privados con Álvaro, sería presentado como evidencia, lo que implicaría que se convertiría en parte del registro público. Después de eso, simplemente esperamos a ver cuál sería su siguiente movimiento. Mientras tanto, mi tío llevó a cabo una revisión interna y tras una investigación breve pero precisa, tomó una decisión firme. Álvaro fue despedido oficialmente. El motivo fue catalogado como conducta altamente inapropiada que generó un ambiente laboral tóxico y dañó la reputación de la organización. Fue una resolución limpia, profesional y definitiva. Siento que me arrojaron a un juego cruel sin haberlo elegido. Está costándome no solo dinero que tenía destinado para la boda, sino también noches enteras de insomnio. Ellos se victimizan, pero pronto entenderán lo que son consecuencias reales. Actualización. Las últimas semanas han sido una verdadera batalla de desgaste. Al principio, todo parecía claro, incluso liberador. Pero ahora el proceso se volvió caótico, complicado y, sobre todo, agotador. El abogado de Isabel no tardó en responder. De hecho, mandaron otra carta, esta vez aún más agresiva. Me acusaban de ejercer control coercitivo, y alegaban que la difusión de las fotografías violaba su privacidad, amenazando con demandarme por daños y perjuicios. Aunque la mayoría de sus argumentos eran amenazas vacías, el impacto emocional fue considerable. Ver esas acusaciones impresas, saber que estaban haciendo circular esa versión de los hechos, me revolvió el estómago. Mi abogado, imperturbable, me dijo que no hiciera caso. Están lanzando cualquier cosa a ver si algo se pega, dijo. Pero el muro es de teflón. Sin embargo, los gastos legales comenzaron a acumularse. Cada factura era un recordatorio constante de lo absurdo de esta situación.
situación. Y entonces apareció la campaña de recaudación. La titularon Ayúdanos a reconstruirnos tras una cruel traición. El relato que ofrecían era una ficción descarada. Yo era un hombre posesivo y controlador. Isabel había cometido un desliz tras soportar mi supuesto maltrato emocional, y Álvaro era simplemente un amigo leal a quien yo había convertido en enemigo. Afirmaban que los había echado de la casa durante una tormenta de invierno. La realidad era una tranquila noche otoñal. Buscaban reunir $10.000 para pagar la entrada de un nuevo departamento. Algunos amigos ingenuos y parientes lejanos de ella incluso aportaron dinero. Ver algunos de esos nombres, personas que alguna vez compartieron una cena en mi mesa, me dolió más de lo que esperaba. Mi impulso inicial fue la furia. Quería difundir el enlace con una refutación detallada y contundente, pero decidí seguir el consejo de mi abogado, mantener la calma y los hechos por delante. Así que hice una pequeña donación simbólica y comenté con un enlace a una carpeta pública en Dropbox con todo el material recopilado. Solo duró una hora. Borraron el comentario y bloquearon mi cuenta. Estaban atentos. El plan A había fallado. Tocaba ejecutar el plan B. Sabía que no podía ganar esta batalla en el terreno de ellos. Necesitaba rodearlos. Mi primer paso fue contactar a la tía de Isabel, una mujer llamada Doris. Siempre me pareció sensata y directa. No me limité a enviarle un enlace. La llamé. Fue una de las conversaciones más difíciles que he tenido. Al principio, ella fue cautelosa. Marco, sé que estás dolido, me dijo, pero los padres de Isabel están diciendo que tuviste una crisis nerviosa, que todo esto es una invención para escapar del compromiso. Sentí un escalofrío. Ya no solo luchaba contra Isabel y Álvaro, sino contra toda una narrativa fabricada por su familia para salvar las apariencias. Doris, entiendo que suene confuso, respondí, esforzándome por mantenerme sereno. Solo te pido que revises algo que te voy a enviar. Son pruebas concretas, extractos bancarios, capturas de mensajes, y un breve vídeo, sin contenido explícito. Solo te pido que lo mires. Hubo un silencio prolongado. Está bien, dijo finalmente. Le envié el enlace a mi carpeta con todo perfectamente organizado, el comprobante del préstamo a Álvaro, la transcripción del mensaje de voz del pastor Geral sobre el depósito de la boda, los mensajes exigentes de Isabel y un vídeo de 30 segundos donde se les veía besándose en mi sofá mientras yo estaba de viaje por trabajo. La fecha y hora eran visibles. No supe más de ella en todo el día. Pensé que tal vez me había precipitado, que había perdido la única posibilidad de tener a alguien de su familia de mi lado. Pero a la mañana siguiente, encontré un correo suyo en mi bandeja de entrada. Solo decía, lo siento mucho, Marco, no se van a salir con la suya. Doris se convirtió, casi sin quererlo, en mi artillería más efectiva. No solo reenvió el enlace, lo acompañó con su propia declaración, expresando su decepción por las mentiras de su hermano y la actitud de su sobrina. Lo envió a toda la familia extendida, al grupo de oración de la iglesia al que tanto alardeaban pertenecer, y a personas clave de su círculo social. El GoFundMe fue retirado ese mismo día, no porque yo lo denunciara, sino porque quienes lo crearon recibieron una avalancha de mensajes de familiares indignados. Solo recaudaron $350, que luego supe que tuvieron que devolver. El abogado de Isabel no volvió a comunicarse. Una semana después, recibimos un aviso formal informando que se retiraban del caso. La estrategia de desgaste había fracasado. El enfrentamiento había llegado a su fin. Todo me costó varios miles en honorarios legales y una parte considerable de mi estabilidad emocional. Pero la verdad ya estaba fuera, circulando por sí sola, sin necesidad de que yo interviniera más. Han pasado 6 meses desde entonces. La tormenta amainó, pero el paisaje que dejó atrás ya no es el mismo. No hubo una victoria gloriosa, solo sobreviví a una guerra que nunca quise, y tengo las cicatrices para demostrarlo. Los últimos cabos sueltos en lo legal se resolvieron solos. Obtuve un fallo en rebeldía contra Álvaro por el préstamo, junto con el reembolso de los gastos judiciales. Es una victoria simbólica, él no tiene dinero, pero ahora arrastra esa sentencia en su historial. Sus padres me enviaron un cheque, que rompí sin pensarlo. No lo hice por la plata, sino por el principio. Como era de esperarse, Isabel y Álvaro se desmoronaron. Su relación, nacida del engaño, no sobrevivió cuando la realidad les cayó encima. Me contaron que entre la falta de recursos, el estrés constante y las discusiones sin fin, todo terminó de forma explosiva en el estacionamiento del Motel City, donde estaban viviendo. Álvaro regresó a casa de sus padres y, según me dijeron, ahora reparte pizzas. Una especie de círculo cerrado para alguien que nunca supo avanzar. Los padres de Isabel vendieron su casa y se mudaron a otro estado. La humillación social, que, irónicamente, les provocó su propia hija, fue demasiado para ellos. Pasaron de ser figuras respetadas en su comunidad a padres de una mujer infiel. No lo soportaron. Isabel, por su parte, terminó en un lugar que probablemente nunca imaginó, bajo el control de su tía Doris. Tras su ruptura con Álvaro, sin dinero, sin amigos y con una familia en ruinas, no le quedó otra opción. Doris la acogió, no por compasión, sino como una forma de imponerle disciplina. Isabel trabaja ahora como cajera en una tienda de mejoras para el hogar, cumpliendo jornadas completas de 40 horas semanales para pagarle el alquiler a su tía. Dicen que odia cada minuto, que siente que ese trabajo está por debajo de ella. La soberbia sigue allí, encendida como una pequeña llama en una vida que parece haberse quedado sin combustible. Hubo un último encuentro extraño. Hace unas semanas, estaba haciendo compras en un supermercado al otro lado de la ciudad. Doblé por el pasillo de los congelados y la vi. Estaba frente a las comidas precocidas, con aspecto agotado y pálido bajo las luces blancas. Su ropa era sencilla, su cabello desordenado. Se veía frágil. Cuando me vio, un destello de pánico le cruzó la cara. 6 meses antes, esa escena me habría llenado de rabia triunfal. Pero en ese momento, no sentí nada. Solo un vacío profundo. Era como ver a una desconocida que vagamente me recordaba a alguien que ya no existe. Di media vuelta con el carrito y me alejé. No había nada más que decir. En cuanto a mí, volver a encontrarme ha sido un proceso lento. Vendí la casa, con todos sus fantasmas incluidos. Ahora vivo en un apartamento más pequeño en el centro,
totalmente mío. Los primeros meses fueron difíciles. Me despertaba de noche empapado en sudor, como si todo estuviera ocurriendo otra vez. Durante el día me sentía un tonto por haber confiado en ellos. Pasé mucho tiempo con verdaderos amigos, con mi hermana, y con una buena terapeuta. No obtuve una venganza perfecta. Lo que conseguí fue una lección costosa, desordenada y emocionalmente desgastante sobre las consecuencias. Cometí errores. Estuve a punto de dejar que el odio me consumiera, pero conté con apoyo, y eso me sostuvo. No fui un héroe, fui simplemente un hombre intentando recoger los pedazos de una vida que otros hicieron añicos. No solo destruyeron la suya, se llevaron una parte de la mía que nunca volverá a ser igual, pero sigo reconstruyendo. En una caja pequeña que guardo en el armario, hay un único objeto del pasado. No es una foto ni un recuerdo feliz, es una llave, algo desgastada por el tiempo, la misma que Isabel arrojó al césped aquella mañana. La recogí al día siguiente, aún fría por el rocío. Un trozo de metal simple que, sin embargo, representa tanto. No es un símbolo de pérdida, es un recordatorio de lo que recuperé. Me recuerda que las llaves de mi vida, de mi hogar y de mi paz interior, las tengo yo, y que, de ahora en adelante, seré mucho más cuidadoso con quien se gana una copia.